Hoy en la tarde la policía del municipio Mella, provincia de Santiago de Cuba, ha penetrado en las viviendas de dos activistas de la Unión Patriótica de Cuba, de Roilandi Ávila y de Roilán Álvarez. La policía les acusa o les detiene y les registra su vivienda porque, según dicen Prudencio Villalón Radi, les acusa de haberles robado en el día de ayer con violencia. En el día de ayer sucedió lo siguiente: Roilandi Ávila y Roilán Álvarez, demostrando seriedad y muchísimo celo en su lucha no violenta a favor de la democratización en Cuba, pudieron encontrarse con Prudencio Villalón, quien nos anda huyendo hace 3 meses porque tiene en su poder una laptop y una impresora de la Unión Patriótica de Cuba y se niega a devolverla. Aprovechando la benevolencia, la generosidad de Belki Cantillo, las Llamas de Blanco, se brindó como camarógrafo y, a pesar de su historial de cleptómano, a pesar de su historial como ladrón, allí estuvo durante 3 meses aproximadamente. En este tiempo ha sido una de las personas que más énfasis ha hecho en mantener enemistada a las Llamas de Blanco y a la Unión Patriótica de Cuba. Ha hecho todo lo posible porque existen problemas entre ambas organizaciones. Prudencio Villalón le debe dinero a las 11.000 vírgenes, le debe dinero que pide a nombre de la oposición y se compromete a pagarlo primero conmigo de garantía y después con las Llamas de Blanco, con Belki Cantillo como garantía. Se ha endeudado, ha pedido dinero y luego no paga, y muchísimas personas nos vienen dando la queja hace ya buen tiempo de estas sanciones deshonestas de Prudencio Villalón. Últimamente supimos de que tenía estrecha relación con el abogado Ernesto Vera Rodríguez, quien para nosotros no cabe la menor duda de que es agente de la policía política, es agente de la inteligencia de la dictadura de los hermanos Castro. Han estado publicando y diciendo las mismas cosas, y Ernesto Vera se ha valido de calumnias que Prudencio Villalón ha estado vertiendo en contra de mi persona para publicar ataques contra los pacos. Inteligentemente la policía política le encargó a Ernesto Vera, después de meses, de años, de más de un año de estar criticando y atacando a las Llamas de Blanco, que dejara de atacar a las Llamas de Blanco, que enfilara sus ataques contra la Unión Patriótica de Cuba y tratase de, a través de Prudencio, manipular o controlar o ayudar a destruir la labor desde dentro, la labor que realizan las Llamas de Blanco a favor de los presos políticos y a favor del respeto a los derechos humanos en Cuba. Acabamos de enterarnos ahora en estos precisos momentos de que Prudencio Villalón tiene una cuenta en Twitter que no sabemos cómo la maneja, porque estamos seguros que no tiene conocimiento sobre cómo manejar Twitter, y que los únicos tweets que él ha venido retuiteando, además de los de él, han sido los de Ernesto Vera, y le acaba de negar a Belki Cantillo de que él retuitee a Ernesto Vera. Él niega ese vínculo, esa relación que ya incluso Belki Cantillo conocía, porque una de las principales Llamas de Blanco le echó en cara a Prudencio de que lo habían visto en el Hotel Santiago junto a Ernesto Vera Rodríguez. La situación es la siguiente: los jóvenes de Mella, haciendo o demostrando excesivo celo por la cuestión de nuestra organización, le quitaron la computadora, la laptop que llevaba ayer. Al darse cuenta de que no era la que tiene nuestra, se la entregamos de inmediato a las Llamas de Blanco, en este caso a Belki Cantillo, recordándole a Belki que Prudencio tenía medio nuestro y que se negaba a devolverlo. Prudencio siempre le dijo a Belki Cantillo, cuando Belki Cantillo le exigió que devolviese los medios que tenía
nuestro en su poder que lo iba a devolver, pero por otro lado le dijo a varias damas de blanco que él estaba sin medio porque yo se lo había recogido todo lo que él tenía. Ahora le acaba de confesar a Betty Cantillo de que él nunca pensó en devolverme los medios, porque según Prudencio Villalón, yo quedé mal con él, con la construcción de un pozo en la comunidad de Baraguá. La historia del pozo es la siguiente. Prudencio Villalón, que siempre anda inventando, fabricando proyectos a ver de dónde saca dinero para sus asuntos personales, para su corrupción, que es bastante, mantiene hasta menores de edad. Un hombre de más de 50 años mantiene hasta menores de edad con el dinero que roba, lucra, pide, inventa, generalmente de la oposición, de personas incautas que caen en sus trucos, en sus trampas. Prudencio Villalón dice que yo quedé mal con la historia o con el proyecto del pozo. El proyecto del pozo consiste en lo siguiente. Un buen día se me apareció que tenía ya listo un equipo para construir un pozo, que con tal cantidad de dinero, que si mal no recuerdo fueron 230 o 250 dólares, él construía el pozo, lo encamisaba y lo dejaba listo. Le dije en estos términos: en el exilio tenemos siempre hermanos, en este caso de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dispuestos a ayudar cualquier proyecto que beneficie al sufrido pueblo cubano, tanto en la recuperación de sus derechos y sus libertades, como en proyectos que le faciliten una mejoría, le garanticen una mejoría en sus desgraciadas vidas. Se le pidió a cambio que si hacían el pozo, que iba a ser financiado por nosotros gracias a ayuda de hermanos en el exilio, por lo menos un cuarto de las personas beneficiadas debían dar testimonio delante de una cámara de la construcción del pozo y de lo que significaba para ellos un pozo en un lugar que había muy poca agua, había serias dificultades con el agua. Prudencio nunca trajo las 15 o los 15 testimonios que se le pidieron de la primera fase del pozo. Solamente llevó 3 y donde en lo mismo no se explicaba para nada cómo había sido la construcción del pozo, quién había puesto los recursos, quién había hecho intermediario, quién se había esforzado para que el pozo fuese posible. Cuando no llevó los videos se le dijo, se le habló en los siguientes términos: si no trae las demás filmaciones, grabaciones de los testimonios de los beneficiados del pozo, el proyecto se paraliza y no continuamos con el mismo. Nunca llevó los demás videos que debía mostrar. Todavía sabiendo de lo peligroso y deshonesto que resulta Prudencio, porque repito, hasta ese momento veíamos en él una persona deshonesta y de mucho cuidado en el manejo de recursos, como tantos cubanos que ha corrompido y ha pervertido el régimen castrista en medio de la miseria en que le ha obligado a vivir. Así y todo, Prudencio quiso valerse del ingeniero Edgar Frandín y me pidió mi opinión para que Edgar Frandín le elaborase un proyecto para obtener financiamiento para terminar el pozo. Se presentó el proyecto, Frandín trató de resolver el proyecto porque con tal de ayudar a los vecinos del lugar, aun cuando no trajese las demostraciones de gratitud o los testimonios explicando cómo se hizo el pozo y cuáles eran los fines del pozo, pensábamos por el bienestar de esa comunidad llevarle la turbina, ponerle la turbina y resolver el problema, pero se iba a hacer con otra persona, no con él. El proyecto hubo que cancelarlo, primero porque quienes podían sufragarlo en el exterior dijeron que no estaban en condiciones de hacerlo en ese momento, y segundo porque dijimos a Prudencio, le dejamos claro que si el proyecto no era supervisado por otra persona no se iba a continuar, y él, con el cinismo que le caracteriza, dijo que si se mandaba a otra persona allí, las personas de allí se podían asustar porque la gente tenía miedo. Esa es la historia del pozo. Es decir, según él, se quería apropiar de los medios de la Unión Patriótica de Cuba porque no le habíamos concluido el proyecto del pozo. La relación de Prudencio con Ernesto Vera es evidente, está confirmada por varios testigos. En este caso, la representante de las Llamas de Blanco, Betty Cantillo, nos acaba de explicar la manera en que O'Malley González lo increpó sobre las relaciones con Vera. ¿Cómo ocurrió esto? Bueno, yo para descubrir quién era Prudencio, sabiendo quién era ya,
Omari le dice a él, Prudencio, te vieron en internet con Vera. Él contesta después que estaba presionado, ¿no? Sí, yo estaba con Vera, pero él para un lado y yo para otro. Entonces ahí nosotros determinamos que en realidad él está trabajando para Vera. Ya hoy, en este momento que estamos reunidas las damas de blanco, me confirmaron cosas que yo no sabía de Prudencio. Yo, que siempre él estuvo al lado mío, yo vivía confundida con él, apoyándolo, y él apoyándome en ese momento porque era el que me hacía la cosa, él me tiraba la foto, pero siempre sabiendo quién era él, porque él me echó en estos días a fajar con Miraida. Miraida me llama y me dice que Prudencio era el que mandaba la cosa con Vera. Yo aún estoy defendiendo a Prudencio. Y Miraida me dice, tú no sabes quién es Prudencio. Prudencio me llama y me dice, Berka, Miraida me está diciendo que lo que queremos es la unión de la Unión Patriótica de Cuba y las damas de blanco. Y eso no puede suceder, porque como... Él diciéndote que no podía haber unión entre las damas de blanco y los UNPACU. No, así. Él te decía así. Y eso no podía existir. Y ya yo pienso, no, ya está confirmado que Prudencio con Vera son una gente. ¿Me entiendes? Y todas las cosas que está haciendo... ¿Sabes que Prudencio, ahora cuando en el Cobre se reunieron, habían 57 damas de blanco en misa y el Día de la Virgen de la Caridad, y estuvieron 201 activistas de la Unión Patriótica de Cuba? Ernesto Vera empezó a decir en su blog y en su cuenta en Twitter que la concentración del Cobre era de solo 50 activistas de la UNPACU. ¿Pudiste ver la cantidad de activistas de la UNPACU que habían en ese momento ahí? Sí, incluso yo le dije a él, mira, yo no te puedo decir la cifra exacta porque estaban regados hasta que nosotros bajamos la escalinata. Y él le dijo a uno, creo que fue Ovidio, que Ovidio le dijo, estamos de 100, 200. Y él le dijo, ¿tú crees? Yo creo que son 50. ¿Quién dijo? Prudencio. Entonces ya ahí me reafirmo que él fue el que le dijo eso a Vera. No, Vera en ese caso posiblemente haya sido quien le dijo a Prudencio que había que decir eso. Lo curioso es que los dos son las dos únicas personas que vienen negando la asistencia de 201 activistas de la UNPACU. Es decir, los dos afirman que eran solo 50, cuando a los ojos de todos los que estaban ahí eran más de 200 activistas. Hablan un poco hasta dónde él insistía en que las damas de blanco y los UNPACU no podían tener ninguna relación de amistad. Pero él siempre me decía que cada vez que una mujer se acercaba a decirme que hacía falta la unión, yo me ponía también muy brava, y entonces él decía que yo no podía permitir esa relación. Es decir, mujeres que te hablaban de que debía haber cercanía, unión entre damas de blanco y UNPACU. No, para que ellos lo apoyaran, ¿no? Y él nunca quiso aceptar. Él se negaba. Se negaba. Pero que Prudencio, en varias ocasiones yo le dije, yo le quité la computadora de ella para que él trabajara, hiciera los trabajos de las damas de blanco. Prudencio me dijo a mí que ya siempre me decía, en esta semana voy a entregarle eso a José Daniel. Es decir, los medios que tenía nuestros. Sí. Incluso le dijo a Denia, cuando Denia le dijo, préstame la máquina para hacer un trabajo, le dijo que ya él le había entregado los equipos a José Daniel. Conclusión, ¿qué cosa? Hoy, ¿qué te dijo hoy sobre los equipos? Él dijo sobre el equipo que él no lo iba a entregar. Que nunca pensó entregar. Es decir, te había mentido sobre ellos. Dejemos claro por qué él tenía una laptop y una impresora de la UNPACU. Prudencio siempre demostró ser muy hábil al estilo Serpa Maceira, que era el más rápido. Carlos Serpa Maceira era el más rápido para imprimir, reproducir, publicar cualquier cosa. Prudencio siempre nos demostró ser el hombre más rápido para comprar papel y comprar tinta y arreglársela para imprimir. Nos ofreció tener una impresora y una computadora en un lugar muy bien guardado y desde allí imprimirlo. Tuvimos serias dificultades con el manejo de los impresos, pero estuvo imprimiendo durante un tiempo hasta que de una a primera se nos aparta, se nos va y aparece solamente cerca de las llamas de blanco. Inmediatamente se le pidió que devolviese los medios si no iba a seguir imprimiendo, porque le dijimos que podía seguir imprimiendo. Lo que necesitábamos era que la impresora
y la lector estuviesen trabajando y estuviesen sacando cientos, miles de copias, no nos importaba si era desde el cuartel de la seguridad del Estado o si era desde un cañaveral o si era desde bajo un puente. Los resultados eran lo que nos interesaba y más nunca respondió, más nunca nos imprimió nada ni nos devolvió los medios, e incluso se escondía de nosotros. Cuando iba para Marito o va para Marito, en vez de tomar transporte en la parada que está cerca de nosotros, se iba para la del lado de abajo, es decir, siempre evitando que nuestros activistas lo viesen y le reclamasen la devolución de los medios que tenía en su poder. Ahora el fin de semana, el sábado en la noche, estuve en el Cobre. Con la intención, pasé a saludar a varios amigos, a activistas de la UNPACO en el poblado del Cobre, y subí al santuario del Cobre y estuve conversando con 5 o 6 damas de blanco, incluyéndote a ti. Precisamente esa madrugada aparecen Octavilla con frases tratando de obstaculizar cualquier cercanía, cualquier entendimiento entre las damas de blanco y los UNPACO, y no solamente con esa intención, sino también con la intención de buscarle problemas a ustedes en el santuario. ¿No te resulta sospechoso que en ese momento ocurriese eso? Me dijiste que tú estabas segura que eso provenía de quién. El CDP me va a buscar a mí para decirme que había mucha Octavilla que le perjudicaba a él y a mí. Sí. En ese momento quien se encontraba allí era Prudencio. No ¿Y sé qué te dijo? ¿Y qué te dijo sobre eso? No, él no me dijo nada. Él lo que empezó a recoger las cosas junto conmigo. ¿Y quién tú me dijiste que estaba detrás de la Octavilla de un inicio? ¿A quién? La policía política. La policía política. No podemos acusar a Prudencio ni podemos acusar a nadie. Pudo ser alguien infiltrado entre sus filas, pudo ser Prudencio o pudo ser alguien de los que labora allí para la iglesia, que puede estar trabajando para la policía política, o pudo ser alguien de los hospedados. Incluso allí se hospedan agentes de la policía política cada vez que ustedes están allí en el santuario del Cobre. El miércoles 18 del mes presente, el mes que ya termina, ustedes fueron víctimas de un fuerte ataque, incluso con gases lacrimógenos e intento de asalto en Santiago de Cuba, estando en la vivienda de Aurora Sancho. Ustedes llegaron a tomar varias imágenes allí que dejaban clara evidencia, demostraban que la población, más de 700 personas a buen cálculo de pueblo, salieron en defensa de ustedes. Habían imágenes incluso de la represión encima de la guagua contra activistas de la UNPACO solidarios con ustedes. Esas imágenes, ¿quién las tenía? Bueno, esa imagen la tenía Prudencio. Incluso yo le revisé la cámara y lo tenía todo. Cuando yo llego a la casa, que yo le dije que me hacía falta toda esa evidencia, Prudencio me dice yo estar ahí, que ya me la había dejado en la computadora. Cuando yo voy a la computadora, Prudencio además que me dejó 2 cosas. Yo mirando en la cámara... 2 cosas y ninguna eran de lo que pasó en la calle. No, casi nada. Entonces yo le digo, ven acá, tú tienes todas las cosas. No, yo la traje editada. Yo le dije, tráeme todas las cosas, pero no me la edite, tráemela toda. Hoy él quedó de traérmela y conclusión, no. Otra cosa, inmediatamente que nosotros le explicamos a ustedes de la importancia que tenía de que reprodujésemos cientos de discos con lo que aconteció ese día y lo echásemos a andar en la calle de Santiago de Cuba, alguien intentó evitar que eso ocurriese y luego comprobaron que había sido Prudencio. Prudencio fue el que, cuando yo le dije que hacía falta de evidencia para que publicarla aquí en Santiago de Cuba y en todas partes, Prudencio siempre me echaba una mentira que me la iba a traer hoy, mañana para esa conclusión. ¿Quién se beneficia de que esas imágenes ni se publiquen para el mundo ni circulen en Santiago de Cuba y en la nación? La policía política. ¿Por qué entonces él impide o borró, eliminó esas imágenes? Porque están conspirando, ellos están conspirando contra nosotros. En el caso Niurka Carmona, en el caso suyo, Belki me contaba y usted también ahora nos decía que Prudencio en una ocasión intentó que usted se pronunciase en contra del proyecto Salud para Todos y en contra de mi persona. Bueno, voy a empezar. Desde un viaje que hicimos a la playa, yo me di cuenta quién era Prudencio. Prudencio llamó a mi esposo aparte y le dijo cosas
de José Daniel, que José Daniel era un ladrón, que el proyecto, estábamos trabajando del proyecto de salud para todo, que ya ese dinero no existía, que estaba trabajando y no iba a recibir nada, que él tenía la posibilidad de llevarlo a ese proyecto a La Habana y sacar el proyecto él a nombre de Guillermo, y que él había cogido, había llegado 500 euros por el proyecto y él había puesto el dinero para el Frente Femenino. Le dije, Guille, no te lleves por lo que está diciendo Prudencio, hazme el favor, vamos. Y Guillermo me decía, Niurka, mira lo que está haciendo, lo que dice Prudencio, ¿eh? Pasó ese fin de semana que fuimos a la playa, José Daniel tiene que ir para La Habana un viaje, y llego yo a las 6, nos fuimos a la de Palma, ese día, domingo, llegamos al cobre a las 6:30 de la mañana. Había salido un Twitter, ¿no? Un Twitter donde hablaba en el Twitter que el proyecto de salud, se habían cogido el dinero del proyecto de salud. Me indigné y empecé a decirle, fuiste tú el que lo publicaste con Vera, tú eres el descarado, aquí tengo el testigo de mis hermanas, eso fue así, fuiste tú el que estaba desprestigiando a José Daniel Ferrer. Pasó eso y él siguió saludando. Llegó el té literario de Acacia Aurora y yo fui una de las víctimas en que me tiraron pintura en el ojo, que me quedé casi ciega, un cubo de agua, y le dije, pero óyeme, tómame para que vean las evidencias. Me dice, la cámara no tiene carga. Antes de eso que sucediera de lo de Aurora, él me tenía hostigada diciéndome, vamos a declarar contra José Daniel. ¿No es así, hermano? Vamos a declarar. Llegó un momento que no aguanté más y me encerré en el cuarto a llorar porque no sabía si era verdad que José Daniel estaba hablando mal de nosotros o era mentira. Yo no sabía si, digo, José Daniel, yo voy a Palmarito y José Daniel en las mejores atenciones con uno. No puede ser que José Daniel... Permíteme un paréntesis. ¿Cómo él podía saber si yo hablaba mal de ustedes, si él a mi casa no va hace cerca de 4 meses? Yo no sé. ¿Cómo él puede saber que yo tengo mala opinión de ustedes? Si él a mi casa no visita, él anda huyéndome. ¿Cómo puede él saber eso? Así mismo. Vamos, no, porque había ido a una reunión a tu casa. José Daniel habló mal de ustedes, de los médicos. José Daniel, Niurka, vamos a hacer las declaraciones. Ese día no aguantaba más esa noche y llamo a Denia y a Mariela. Señores, miren lo que me está diciendo Prudencio, ya no aguanto más, dice Denia. Mira todos los problemas que yo he pasado y nunca he hablado mal de José Daniel. Tu problema no es con José Daniel, el problema es conmigo y yo nunca he hablado mal de José Daniel. Tú no puedes hacer ninguna declaración en contra de José Daniel. Y él me llamó y le dijo, Denia, ¿por qué tú le dices eso a Niurka cuando José Daniel está hablando mal de Niurka y el proyecto de salud? Eso es mentira. Frandín se cogió el dinero, José Daniel, no sé, eso es mentira. Dice Denia, mira, Prudencio, no embarre a Niurka, que Niurka no está embarrada. Acusó a Frandín también de robarse el dinero. A Frandín también. Que Frandín es ¿cómo es? Una fachada. Que el que tiene que ver con todos ese proyecto, recurso, eres tú. Y que tú fuiste que cogiste ese dinero para entregarlo al Frente Femenino. Y que estábamos trabajando por gusto, porque ya ese dinero hacía rato que se había gastado. ¿Sabía de todas estas cosas que él hacía a tus espaldas? Yo no pude, nunca me había sentado con Belka porque yo veía que Belka lo defendía. Inclusive no hace mucho que Belka estábamos en el cuarto juntas y ella dijo... José Daniel por él hoy, hasta que llegué aquí a Palma, que Denia y Niurka, Denia muy llorando, y Niurka que fueron que me dieron Belka. Yo quería hablar contigo hace rato sobre Prudencio, pero como veía que tú lo defendías, no pude decirte nada. Entonces fue cuando yo supe aquí todas las cosas que Prudencio estaba haciendo de espalda mía. ¿Cómo usted va a ir a un teliterario, como es un teliterario, con una cámara sin carga? Ah, eso sí también lo Nosotros acá, ese día, el día de Aurora. digo que no el tenía día no tenía carga, muchas cosas. Nosotros hicimos la caminata de Casa Aurora a Casa del Coti, eran 2 cuadras. Y él no grabó eso. Él no grabó eso. Cuando llegaron los paramilitares que restrayaron las armas, él se escondió. Yo lo mandé a salir. Él se escondió. Cuando llegaron los paramilitares, que yo estoy sentada en la balanza, ya papá de que me tiraron un cubo de agua, me tiraron pintura. Digo, pero tomen eso que llegaron los paramilitares. Él se escondió.
Y guardó la cámara. Toma, Belka, toma la cámara. Y la cámara sin carga. Y nosotros no habíamos hablado de esto con Belka porque Belka hasta hoy se entera quién es. Ya sabía quién era Prudencio, pero bueno, que ha pedido al exilio dinero por nosotras. Y ya Belka averiguó y dijeron que era mentira, pero bueno, él comentó una vez que sí él podía pedir dinero, él sí pedía dinero para... A Manny Ruiz le pidió dinero, diciendo que él era el fotoreportero de la Llamas de Blanco. Bueno, él te lo acaba de reconocer ahora, pero no te digo que él lo llamó, dice que Manny lo llamó a él. ¿Y cómo Manny supo el teléfono de él? ¿De dónde? Incluso me dijo, tú tienes que abrirte tu puerta y hablar con él y que te dé ayuda. Le digo, no, Prudencio, yo no soy mujer de pedirle ayuda a nadie. Pero yo sí él te había hablado aquí, de que había hablado con Manny Ruiz. Que Manny Ruiz lo llamó a él. Lo llamó a él. Cuando Manny me llamó a mí me dijo que Prudencio lo había llamado estando con Vera. Y me explica. Y me dice porque Manny sabe quién es Vera hace rato. No, y para que no haya equivocación, la gente sabe también porque muchas personas, no voy a decir del siglo, y de aquí de Cuba me decía, ojo con Prudencio, porque sabían quién era Prudencio. Toda La Habana sabe que Prudencio es un ladrón y un estafador. Porque a Prudencio lo teníamos a raya, siempre lo manteníamos bajo control. Él siempre conmigo muy cariñoso, trató siempre de tenerme de su lado. Incluso que yo llegué... Abusando de tu generosidad. Así mismo. Hasta hoy que llego aquí... Como te pasó también con Parmenio Sariol, que durante años estuvo abusando de tu buen corazón y fingiéndose el buen cuñado que estaba dispuesto a ayudar. Y siempre te dije, es chivato, esa gente. Y apenas salí de prisión y vio que la oposición iba a coger el rumbo que debía, ¿dónde lo teníamos? En un acto de repudio. Y en este momento es el hombre más agresivo que tiene Palmarito contra los opositores. Porque así es como trabajan los agentes. El día 24, el día de la Merced, muy cariñosito. Incluso el día 8 de septiembre, que nosotros hicimos la marcha de la Dama de Blanco junto con un Paco, una hermana de nosotras, Yuya, que estaba para La Habana, le pregunta a Prudencio, ¿usted pasó la marcha de las Damas de Blanco del 8 de septiembre? Porque yo estaba en La Habana y en antena nada más se vio la de un Paco. No, porque Belka no me da el recurso suficiente para tirarlo a internet. Le digo. Y me dijo a mí personalmente, Belka y Omagli quieren que yo no pase la marcha de las Damas de Blanco completa. Eso me dijo Prudencio. Toda la semana yo le doy a Prudencio $6, aparte 40 pesos en moneda nacional. Porque él me dice a veces que con una tarjeta él no puede pasar la cosa. Y yo le decía, pero ¿cómo eso sí, José Daniel? Con una tarjeta pasa bastante cosas. Yo toda la semana le daba a Prudencio $6 más 40 pesos en moneda nacional. Cualquiera que haya sido testigo de que... todas las hermanas fueron testigos de la discusión que yo tuve con él. Yo también fui testigo una vez de una conversación que Prudencio tuvo con Nurka delante de mí, hablando mal de José Daniel, poniendo en contra a Guille, el médico, y a Nurka en contra de José Daniel. En todo momento él estuvo dividiendo un poco la Dama de Blanco. Y para mí toda persona que sigue dividiendo con Paco y Dama de Blanco es agente. Porque realmente yo tengo un concepto, todos queremos lo mismo. Todos queremos lo mismo, la libertad de Cuba. Sobre la intención marcada de Prudencio y Vera de limitar a los médicos con la dirección de un Paco, es obvio que quien está detrás de todo eso es la inteligencia castrista. Sabemos el miedo que tiene el régimen a un proyecto de médico de manera independiente, fuera del control estatal, que dé atención médica a opositores, a personas necesitadas, y que encima de eso tengan una actitud de oposición, una actitud a favor del cambio hacia la democracia en Cuba. Para el régimen eso es muy complejo, muy duro, y por eso el énfasis de tratar de destruir el proyecto de salud para todos, que viene desarrollándose gracias al esfuerzo de los médicos, de las enfermeras y gracias al esfuerzo de activistas que cooperan y colaboran, ¿no?, también con el proyecto. ¿Por qué la intención marcada, el énfasis de Prudencio en crear problemas? Por una sencilla razón:
la relación de Prudencio con Vera obedece a un guión de la policía política. Anoche fue entregada la computadora que le quitaron a Prudencio, me la hicieron llegar anoche. Es decir, de inmediato se te entregó. Se te entregó porque se comprobó que no era la que él tiene nuestra. Y cuando los muchachos, que repito, sin usar la violencia que él está alegando que usaron, por supuesto, tuvieron que despojarlo de ella, hubo que sujetarlo porque él no quería entregarla. Y de hecho no son los métodos que aprobamos, pero si vamos a comparar quién actuó de manera más censurable, si los jóvenes de Mella, que por su celo a la causa trataron de recuperar un medio que tan necesario nos es, o Prudencio, que se apropió de los medios y no quería devolverlo, como tampoco posiblemente hubiese devuelto nunca la laptop que pertenece a ustedes, como mismo desapareció las grabaciones, las filmaciones de los hechos del día 18 del presente, pudo haberle también terminado desapareciendo la computadora. Me dice a mí, como echándome a fajar con Carmelo y su gente. Prudencio. Sí, como que ¿para qué tanta gente si era el único? Y cuando Carmelo estaba filmando, él se metía delante de Carmelo. Obstaculizaba las filmaciones de Carmelo. Entonces Carmelo decía, pero como esto, Belga, yo no puedo hacerte la cosa bien porque Prudencio y no le puedo decir nada. Él se metía y conclusión, que el equipo de Carmelo que iba a apoyarme, decía, pero como esto, Belga, que yo estoy grabando la cosa de ustedes y Prudencio se mete en el medio. ¿Y tú nunca le reclamaste eso a él? ¿Y qué te decía él? Que no hacía falta que Carmelo... No, que no hacía falta más gente que con la edición que te hizo Carmelo, ¿tenía calidad? Bueno, sí, Carmelo me hizo una edición que a lo mejor le gustó mucho y él me dice, préstame el disco y hasta ahora yo le pregunté el disco y me dijo que se lo había dado a Edil, que era mentira. El Prudencio desapareció esa edición, nunca la pudieron reproducir porque él se encargó de desaparecerla. Era uno solo y lo desapareció.